Penosamente, en estos 3 años pospandemia, no hemos podido ver que el gobierno actual, quien tiene el reto, el desafío de llevar esto adelante, lo haya hecho en realidad con la intensidad y con la pasión que se debería haber hecho. Es verdad que los presupuestos han subido todos los años, pero el problema no es de recursos económicos, el problema es de gestión. El problema es decisión política y gestión en las operaciones. ¿Qué significa eso? Que hay un proceso, que hay que repensarlo y hay que cambiarlo. Eso depende del Ministerio de Salud. No, depende de la gerencia directa, de la direza, del almacén, del propio hospital. El principal interesado en que el almacén de la farmacia del hospital esté en condiciones de atender a sus pacientes, el principal debería ser el director del hospital. ¿Por qué no recoger buenas experiencias, institucionalizarlas y ponerlas a la mano del ciudadano? Después pensamos en descubrir América de nuevo o descubrir la pólvora, pero de inicio, si este proyecto, que ya no es un proyecto, en realidad es una forma de operación, farmacia vecina funciona, ¿por qué no puede funcionar para todos los peruanos? El Perú ha superado innumerables desafíos a lo largo de su historia. ¿Qué debe hacer para superar los actuales? Hola, soy Annie Seinfeld, directora de Evidenza, y en esta oportunidad tengo el placer de ser anfitriona invitada de un nuevo episodio de Propuestas del Bicentenario Podcast. Hoy día tengo el honor de conversar con la doctora Flor Phillips. Es una gran invitada y gran amiga de la casa y vamos a conversar sobre cómo mejorar el sistema de salud. El tema del sistema de salud es realmente tan importante que ya en este mismo espacio hemos conversado con Rogerio Marcondes para ver cómo mejorar el acceso a los medicamentos, así como Fernando Barrios para ver cómo mejorar salud. Flor, muchísimas gracias por acompañarnos. Déjame introducirte. Flor es una médica cirujano, tiene 25 años de experiencia en organizaciones públicas y privadas y destaco mucho tu paso por la Superintendencia de Salud, donde fuiste la que lideró la necesidad de poner el tema de la calidad de los servicios de salud sobre la mesa, así como tu reciente paso por el Seguro Integral de Salud. La idea es poder conversar sobre cómo mejorar nuestro sistema de salud. Y yo quisiera empezar pensando contigo, ¿por qué después de haber tenido, digamos, casi 2 décadas de hablar sobre la fragmentación estructural que tiene el sistema de salud, los problemas de acceso y de cobertura, la falta de acceso a medicamentos y encima haber tenido una pandemia como la COVID-19 que realmente fue tremendamente dañina para todos los peruanos y que nos mostró lo precario que estaba nuestro sistema de salud? Yo en ese momento pensé que la salud iba a ser prioridad número uno por los siguientes 20 años. Y en realidad nos hemos dado cuenta que lejos de mejorar, hemos ido hasta retrocediendo. ¿Por qué crees tú que es tan difícil hacer cambios en el sector salud? Bueno, muchas gracias, Yanis, por la invitación. Encantada de poder conversar contigo estos temas que son, en verdad, tan trascendentes, aunque a veces parecen no serlo. Y gracias por la presentación también. Esa es una muy buena pregunta, porque para quienes tenemos muchos años trabajando en el sector, hemos tenido la oportunidad de ver algunas épocas mejores y otras terroríficas, como fue el caso del COVID, ¿no? Al igual que tú, yo también pensé, bueno, qué lamentable situación,
pero entiendo de que esto podría ser una plataforma de lanzamiento para poner en valor lo que significa la salud. Como decía David Tajada, con salud todo, sin salud nada. Y así se demostró durante la pandemia. Sin embargo, penosamente, en estos 3 años post pandemia, no hemos podido ver que el gobierno actual, quien tiene el reto, el desafío de llevar esto adelante, lo haya hecho en realidad con la intensidad y con la pasión que se debería haber hecho. Es verdad que los presupuestos han subido todos los años, es verdad. Y además han subido de una manera interesante, diría yo. Con que no se haya estancado ni haya retrocedido ya es una buena noticia. Pero el problema no es de recursos económicos, el problema es de gestión. El problema es decisión política y gestión en las operaciones. Recuerdo cuando hace, ya van a ser 10 años atrás, me invitaron para ver qué hacíamos en el marco de la reforma que se lanzó en el año 2013 en relación a los derechos en salud de las personas, y tuve la oportunidad de asumir lo que era la CEPS. La CEPS ya tenía unos 3 años al amparo de la ley 29344 de aseguramiento universal, pero su La progreso... CEPS, déjame simplemente clarificar para los que nos ven, era la Superintendencia de las Entidades, Entidades Prestadoras de Salud, lo que perfecto. después se convirtió en su salud. Perfecto, muchas gracias, ¿cierto? Y la CEPS había hecho esfuerzos al amparo de esta potente ley de la 29344, Ley de Aseguramiento Universal, pero se había congelado en el tiempo. Y mira el ejemplo, ¿no? Cuando la ministra de aquel entonces me llama y me invita para asumir esa responsabilidad, que en verdad pensé mucho y la acepté encantada, la única cosa que le pedí fue: hablemos siempre, hablemos, porque no vamos a poder hacer nada, ningún cambio radical si no hay respaldo político. Hablemos, de lo demás me encargo yo. Y la segunda suerte que tuve fue que pude juntar un equipo de profesionales de primera categoría que asumieron el reto, el desafío, porque era una cosa incierta. Trabajamos intensamente y sacamos adelante la Superintendencia Nacional de Salud, su salud, con el lema de protegemos tus derechos en salud. A donde quiero ir con este comentario es que las organizaciones tienen que tener claridad de propósito. Y el propósito que le pusimos a su salud fue: protege los derechos en salud de cualquier ciudadano residente en el Perú que tenga contacto con los servicios de salud, ya sea de naturaleza pública o privada. Y ahí están los dos elementos: la decisión política y las operaciones. Cuando hay un calce ahí, es cuando la cosa en verdad camina bien. Y en efecto, escuchándote me pongo a pensar, digamos, que nosotros tenemos desde el 2009 la ley de aseguramiento en salud, que en realidad lo que busca es justamente mejorar el acceso a servicios de salud, ¿no? Tenemos, digamos, el compromiso de dar cobertura poblacional, es decir, que más personas accedan a un seguro de salud. Cobertura prestacional, es decir, que más servicios sean brindados a los pacientes, y cobertura financiera, que implica que las atenciones estén cubiertas y no tengan las personas que pagar de bolsillo. Y si nosotros vemos qué ha pasado desde el 2009 a la fecha, en realidad pareciera que hemos hecho la tarea.
¿no? Tú ves la cobertura poblacional y a estas alturas del partido, casi el 100% de los peruanos o residentes en el Perú están asegurados. Ves cobertura prestacional y en el 2020 se replanteó el paquete de beneficios que se brinda a los ciudadanos y se amplió para que cubra hasta el 80% de la carga de enfermedad. Y ves el presupuesto y efectivamente, sin irnos, digamos, al 2009, respecto al presupuesto prepandemia, hemos aumentado en 80% el presupuesto en el 2024. Pero no pareciera que tenemos un norte claro y no se traduce en mejores servicios para la ciudadanía. La ciudadanía no siente que tiene un mejor sistema de salud, ¿no? De hecho, una de las cifras más alarmantes es que 1 de cada 2 peruanos ante la presencia de enfermedad la resuelve yendo a la botica o farmacia, con todo lo que eso implica en términos de gasto de bolsillo, de retraso en el inicio del tratamiento, de que no te hacen seguimiento, ¿no? ¿Cómo explicas tú, digamos, que pareciera que tenemos la tarea hecha y sin embargo eso no se ve reflejado en mejores servicios para el ciudadano? Hacemos una pausa para invitarlos a suscribirse al canal de YouTube del Propuestas del Bicentenario Podcast para que encuentren material como este o incluso más interesante. Ahora sí, volvemos a la conversación. A ver, tú has hecho un buen resumen de la situación actual y yo creo que falta un elemento básico que es la gestión. Ujú. Tenemos los recursos, tenemos la estructura, tenemos el marco legal, pero es como tener las recetas de un menú, pero la torta, el queque no sale. Sale mal, sale desinflado. Y eso tiene que ver con la calidad de los gestores, la preparación de los gestores, la calidad de la administración. Si uno hurga un poquito en la administración de un hospital, lo complejo de sus procesos. En vez de ir simplificando los procesos, los han ido, diría yo, complejizando. Hay varias explicaciones para eso, o digamos, varias explicaciones que intentan sostener eso, ¿no? Es penoso, pero hay que hablar de la corrupción. La corrupción existe, como el riesgo. El riesgo en salud existe. Pero todo eso se gerencia, todo eso se gestiona. Y creo que se han hecho algunos esfuerzos para caminar en ese sentido de mejorar la gerencia, mejorar la gestión en algunos establecimientos de salud más que en otros, tanto en Lima como en regiones. Pero seguimos sin tener una formalidad por ahí, ¿no? Entonces, como consecuencia, ¿qué sucede? Como no hay una claridad de propósito, declaramos que ponemos al ciudadano al centro de nuestras decisiones. Lo declaramos, pero en la vida real no parece ser cierto. O, como decía hace un ratito, se complejizan los procesos para adquisiciones. Mira, Cenares es un gran proyecto. Como idea, ¿quién podría oponerse, no? Un gran comprador. Pero es un gran comprador que tiene que intervenir de alguna manera en el planeamiento de las necesidades de compra. Luego tiene que comprar, luego tiene que almacenar, luego tiene que distribuir. En los últimos 2 años han habido, no sé, 6, 7, 8, no sé cuántos ya jefes de Cenares, ¿no? Y a veces me he puesto a pensar, bueno, podría cambiar la jefatura, pero abajo las operaciones deberían ser sólidas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una constante, no son procesos que se adaptan a emergencias. Siempre se compra de la misma manera, siempre se convoca con las mismas metodologías que están dispuestas en la ley, siempre va a haber un porcentaje que se va a caer y ya debería estar, digamos, la respuesta lista frente a esos procesos de compra que se caen. Siempre se repite lo mismo.
¿Por qué no mejoramos en eso? Y efectivamente, Cenares, que es el centro estratégico nacional de compras, ¿no? Que tendría que tener la compra corporativa nacional, no ha comprado este año prácticamente Ni nada este año, ni el año anterior, ni en el año 21. y se termina. De repente hay que repensar, ¿no? Porque uno tiene que considerar que no siempre las decisiones que toma son las mejores. Por el principio de primacía de la realidad, resulta que eh, de repente hemos sobrecargado a Cenares y Cenares debería limitarse solo a comprar. Y mm, al almacenamiento y la distribución debería estar a cargo de alguna otra modalidad, por ejemplo, una app. Ujú. Por ejemplo, una app. Ahora bien, otra vez, gerencia, ¿no? Uno dice, y yo he viajado mucho, tanto como superintendente como jefa del CIS últimamente. He viajado mucho por el Perú. Conozco, creo que bastante bien el sistema de salud en Perú. Y entonces tú llegas a la ciudad de Tumbes, o en cualquier otra, para no personalizar. Está la direza, en la direza está el almacén de la direza. El almacén de la direza tiene una programación para entrega de medicamentos a sus establecimientos de salud dependientes, y entonces hay digamos, un ritmo de distribución, ¿no es cierto? Entonces, del almacén de la direza tiene que salir al establecimiento. ¿Qué le entrega al establecimiento? Lo que el establecimiento se supone que ha pedido para la planificación anual. Pero resulta que el establecimiento nunca registra lo que no entrega. Y al no registrar lo que no entrega, hay una demanda oculta que se mantiene ahí. Gerencia, pues, cambia el proceso. Pongamos una aplicación o en la misma aplicación hagamos una mejora. Pero ¿quién tiene que ver eso? El gerente de operaciones, eso es gerencia. Y eso es tan importante porque en realidad, si no digamos, el sector se mueve en función de lo histórico y no, digamos, es la oferta que se pone a disposición en función de lo que ha pasado en años anteriores y no de la demanda, ¿no? Y en realidad esos problemas desaparecen, No se evidencian, no se pues. evidencian en ningún Claro, lado, ¿no? claro, Entonces, claro. hasta como tú dices, para hacer una mejor gerencia tengo que saber por qué no entregué el medicamento. No estaba en el almacén, el farmacéutico no lo quiso buscar, O planeé empezar por mal. registrarlo. Registro lo que no entregué y no solo registro lo que entrego. ¿Qué significa eso? Que hay un proceso, que hay que repensarlo y hay que cambiarlo. ¿Eso depende del Ministerio de Salud? No, depende de la gerencia directa, de la direza, del almacén, del propio hospital. El principal interesado en que el almacén de la farmacia del hospital esté en condiciones de atender a sus pacientes, el principal debería ser el director del hospital, porque él es una suerte de anfitrión de la salud. Y no solo preocuparse por tener equipamiento, que está muy bien. No solo preocuparse por tener un módulo más con una ampliación de hospitalización, que está muy bien. Pero no tenemos, esa parte nos falta tomar conciencia para desarrollarla con detalle, ¿no? Y tú, Flor, eres médico, pero has estado muchísimos años trabajando como gestora y con mucho éxito. ¿Qué incentivos crees que se tienen que dar para que efectivamente el director del hospital tenga el interés de poder hacer las cosas de manera diferente? Qué buena pregunta. A ver, ah, he sabido que los seres humanos somos sensibles a los incentivos, ¿no?
El incentivo de un reconocimiento a tu trabajo es un incentivo muy fuerte. Incentivos vinculados a la seguridad, a la estabilidad. No todo es dinero, no todo es dinero, hay muchas otras cosas más alrededor. Yo creo que el primer incentivo es que en la dirección del hospital sea una dirección profesional. Y, y me gusta pensar que podemos lograr eso, espero en algún futuro cercano, que sea una dirección profesional, que sean médicos preparados, entrenados en administración. Para eso existen programas. Antes no habían, pero hace 10 años ya o 15 años existen programas para entrenarse. Y que no suceda como es un poquito ahora, ¿no? Que es esa designación, eh, digamos, es un poquito más informal, o es de otro estilo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que tiene que ponerse una gerencia profesional en los establecimientos de salud de Lima y de regiones. Cuanto más complejo, más importante la idea de poner una gerencia profesional. Un ejemplo sin irnos muy lejos es Barton y Kelling, ¿no? Ujú. Yo estoy a favor de lo razonable. Y lo razonable, lo sensato, es pensar que la gestión no solamente la voy a conseguir con APP. También puedo conseguir una gestión a través de otros mecanismos, pero tiene que ser profesional. Yo estoy totalmente convencida de eso, ¿no? Y esta dirección debe tener además un equipo de gestores profesionales que tengan una mirada, digamos, más o menos razonable en términos de estabilidad, en términos de remuneraciones. Eh, para los que estamos en este mundo, no es un secreto que la diferencia entre tu remuneración como médico y la remuneración como director de un hospital es muy pequeña, muy pequeña. Sin embargo, como médico tienes tus obligaciones, posiblemente tienes un horario, hay que cumplir 150 horas al mes, te tienes que ocupar porque eres el responsable de tus pacientes. Pero el director trabaja 24 horas al día. Además, es un director de hospital, es como un director de orquesta. Tiene los especialistas en violines, en violonchelos, en trombón, en oboes, y cada uno de ellos es un súper especialista en su tema. Y entonces tiene que prepararse profesionalmente para poder hacer ese liderazgo, que tiene que ser además un liderazgo convocante para lograr el propósito del hospital, ¿no es verdad? Entonces, ¿cuál es el mecanismo para lograrlo? Es poner al ciudadano al centro. El propósito del establecimiento de salud tiene que ver con el concepto de curar cuando se puede, acompañar siempre. Y me gusta ver un hospital con esa lógica, me gusta pensar que no es que falten recursos. Este año, como nunca antes, y sabiendo de los problemas que tenía Cenares, el Seguro Integral de Salud a mi cargo puso en el mercado casi 2.000 millones de soles para que los establecimientos de salud, en realidad las unidades ejecutoras, pudieran tener la posibilidad de adquirir los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que fueran necesarios para la operación. Y lo puso en marzo de este año. Algunos dirán, oye, pero lo va a comprar más caro y por lo tanto menos unidades. Sí, es verdad, pero lo va a tener. En tanto eso, hay que darle la oportunidad al Cenares de que se capitalice, se fortalezca, defina bien su rol.
Pero volviendo a la mirada financiera, no es que haya faltado recursos financieros, faltó gestión. Vamos a pensar en grande. Imagínate que pronto eres la nueva ministra de Salud. Ajá, me voy a atorar. ¿Qué medidas tomarías así en tus primeros 100 días para realmente sentir que estás haciendo un cambio en la mejora en la atención del ciudadano? A ver, voy a ensayar algunas ideas sobre las que he trabajado, por ejemplo, con mis estudiantes, ¿no? Hay que diferenciar el paciente ambulatorio del paciente hospitalario. En general, los pacientes hospitalarios tienen una mejor performance en su nivel de servicio, en general. No es muy común que le vayan pidiendo medicamentos a un paciente hospitalizado, ¿no? No es lo común. Lo normal es que digamos, le entreguen todos los insumos que necesita y sea operado y sea atendido. Y la medicina que se hace en el Perú, créeme, Yanis, es de la mejor calidad. Realmente se hace una extraordinaria medicina en el Perú. Otra historia son los pacientes ambulatorios. Y los pacientes ambulatorios, como una problemática y mirado, digamos, a trasluz, es un grupo de personas que tienen en general dos tipos de problemas. Los problemas crónicos típicos, diabetes, hipertensión, cáncer, asma. Y los problemas agudos. Y yo creo que una de las cosas en las que pensaría es en trabajar en primer lugar con los pacientes crónicos. Ujú. Y con los pacientes crónicos, el punto de dolor es la medicación. Entonces, quizá pensaría en una vieja estrategia que ya se viene usando en e-salud, que es farmacia vecina. ¿Por qué no recoger buenas experiencias, institucionalizarlas Así es. y ponerlas a la mano del ciudadano? Después pensamos en descubrir América de nuevo o descubrir la pólvora, pero de inicio, si este proyecto, que ya no es un proyecto, en realidad es una forma de operación, farmacia vecina funciona, ¿por qué no puede funcionar para todos los peruanos? Así es. Expliquemos qué es farmacia vecina. Sí. Farmacia, Por favor, si sí, quieres. farmacia vecina es una estrategia que sigue e-salud por el cual los medicamentos le llegan al paciente crónico a una farmacia cercana a su hogar. Entonces lo puede recoger de una manera mucho más sencilla, gastando menos en transporte, gastando menos tiempo de una farmacia cercana. Muchas gracias. Efectivamente, la logística que ha desarrollado Salud para la distribución de medicamentos no es de ayer ni de antes de ayer, ya tiene 10 años o más, con una muy probada eficiencia. Y nos comentaba en algún momento Rogerio Marcondes, que es el gerente general de la empresa privada que dirige Farmacia Vecina, que él es el funcionario público más antiguo de salud, porque efectivamente cambian los presidentes ejecutivos, pero como tienen una asociación público-privada, desde el lado privado, tiene 15 años operando y se mantiene en la misma, hay una continuidad, ¿no? Que es Lo que en el importante. mundo público llamamos institucionalizar. La institucionalidad está en jaque en nuestro país ya hace varios años. Y en particular en salud, ha empezado a ponerse en jaque a partir de la pandemia por ciertas vertientes, ¿no? Este tema de los medicamentos. Convencida estoy de que no hay razón para que no existan los medicamentos a disposición de los pacientes, porque los recursos están.
Ahora, hace un par de días, leía en un artículo, no me acuerdo, creo que en la prensa, sí, me parece en la prensa, que le han asignado 700 millones de soles más a Cenares para el año que viene. Cenares tiene que operar de julio a julio, no puede operar de enero a diciembre. Como cualquier proveedor, está detrás de cámaras y él tiene que ya estar listo para cuando se corra el telón y se reciba el primer paciente. Pero esa lógica implica entre 6 y 8 meses que en algún momento va a tener que pararse la rueda y decir, muy bien, vamos a superar estos 6, 8 meses, vamos a cubrirlos de alguna manera y vamos a hacer que Cenares trabaje de julio a julio. Y entonces creo que la cosa podría tener una mejor oportunidad. Asociado con el almacenamiento, la distribución, que en mi opinión es cuestión de gerencia. Eso debería ser una APP. Y esa entrega, el punto de entrega del servicio debería estar dentro de las 5 primeras prioridades de todos los directores. Porque lo importante no es solo saber lo que entregué, sino lo que no entregué. Es decir, receta completa. Por supuesto. Y ahora, más aún, digamos, nosotros como país medimos la disponibilidad del medicamento, ¿no? Si el medicamento está disponible para el paciente a través de la disponibilidad en algún lugar del establecimiento de salud. Puede estar en el almacén, puede estar en una de las 3 farmacias y se considera disponible, pero no necesariamente llega al paciente, ¿no? El paciente no necesariamente sale con la receta Satisfecha. satisfecha. ¿Tú crees que el cambiar, digamos, de indicador y que el indicador sea que el paciente sale del establecimiento de salud con la receta completa, puede hacer un cambio? ¿Puede lograrse eso, te refieres? ¿Puede lograr que, digamos, con Cambiar el indicador puede lograr, sí, claro, por supuesto. Si porque vamos a alinea, medir, ¿no? Alinea ya más le a da todos los propósito, actores. le da ruta al propósito, le Ujú. da ruta al propósito. Y eso Yo, yo- debería ser simple, ¿no? De cambiar, porque estamos con un sistema muy antiguo de hacer logística, digamos. esa es la explicación, ¿no es verdad? El sistema que tenemos hoy es un sistema que ya tiene varios años, que fue muy exitoso en su momento, que nos ha ayudado a vivir. Y nos ha ayudado digamos, conducir la atención de los pacientes y nos ha ayudado a dar respuestas sanitarias. Pero el mundo cambió. ¿Y por qué voy a pensar que un modelo que tiene 8, 10, 15 años, lo que Es del fuere, 2001. o 20 años, va a seguir siendo una respuesta ahora? Lo razonable es que empecemos a diseñar procesos a partir del ciudadano, de lo que le queremos entregar al ciudadano. Eso es lo razonable ahora. Y de ahí retroceder. Y no como se hacía hace 20 años atrás, que los hacemos desde el escritorio pensando que esto es lo mejor y que el ciudadano se adapte. No hay problema. Pero eso fue una realidad hace 20 años. Y no es crítica, estuvo muy bien, nos ayudó a vivir y atendimos y salvamos miles de vidas. Pero ahora el mundo ha cambiado. Y y va a haber muchísimas más personas longevas. Y si hoy tenemos 1 millón de personas mayores de 60 años en Lima, no tengo la menor duda que en los siguientes 10 años van a ser 2 o 3 millones de personas. Y esas 2 y 3 millones de personas van a tener posiblemente enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, asma, cáncer. Y además seguramente con el tiempo se van a ir incorporando otro tipo de enfermedades reumatológicas, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo los vamos a atender? Hace poco una amiga mía que tiene hijos de unos 20, 22 años, me decía, me hacía una consulta, ¿no? Y me cuenta como anécdota que su hija de 22 años
había pedido una teleconsulta. Y la teleconsulta se la habían dado en el momento en el que ella, en el horario en el que ella tenía clase. Entonces había cancelado la teleconsulta. Y la mamá le dice, bueno, pero entonces te llevo a la clínica antes porque hay consulta. Ay, no, mamá, yo quiero una teleconsulta. Y eso, que el cuento es un poco más largo, pero para no aburrirte, y eso, ya esa mega tendencia está segmentando el mercado. Entonces me pongo a pensar en 10 años o 15 años, ¿cómo va a ser la demanda de salud? Y que es una gran oportunidad a la vez, ¿no? Ah, por Porque supuesto, porque los riesgos son siempre oportunidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a ser? Vamos a tener un 25-30% de personas mayores. ¿Queremos seguir teniendo a esas personas mayores en los hospitales desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, pidiendo cita o cosas así? No. Ya habremos desarrollado cita telefónica o cita por cualquier WhatsApp. aplicativo, por WhatsApp, lo que fuere. Pero también las queremos en el hospital, que normalmente son ambientes contaminados, ¿no? Los hospitales no son ambientes, digamos, purificados, son ambientes Propicios para adultos contaminados, mayores, claro. impropios, salvo que tenga una justificación de hospitalización. Ya deberíamos estar pensando en atención a domicilio, en farmacia vecina o cualquier nombre que se le ponga. En un sistema de laboratorio que pueda recorrer estos domicilios, procesando, tomando muestras, procesando exámenes. En la cama, hospitalización en casa. Hace muchos años que creo que la primera cama del sistema de salud es tu cama en tu casa. Esa es la primera cama del sistema de salud. Y cuando ya la necesidad del paciente supera esa oferta, va a ser conducido razonablemente a través de un sistema de referencia y contrarreferencia gerenciado. Otra vez, volvemos a la gerencia. Y entonces, no deberíamos tener personas mayores en la consulta, salvo que fuere para temas como muy específicos, muy especializados, ¿no? Pero controles rutinarios de hipertensión, de diabetes, cada 6 meses hemoglobina glicosilada, de ninguna manera. Deberíamos estar pensando en ese sistema de atención a domicilio. Deberíamos estar pensando en que estos chicos que hoy tienen 22, en 10 años van a tener 32 y van a estar casados y van a tener un bebé y van a querer un pediatra por telemedicina. Y deberíamos estar pensando qué vamos a hacer con los consultorios ambulatorios de todos los hospitales. Porque hay que optimizar lo que tenemos. Hace tiempo también creo que no es que necesitamos más hospitales, Yanis. Necesitamos más gerencia que sea capaz de ver lo que tú me preguntabas hace un rato. ¿Cuáles son esos incentivos que harían que el director pueda tener una buena gerencia con un buen equipo? ¿Cuáles son esos incentivos que harían que los médicos, nosotros los médicos, bueno, los que hacen clínica y cirugía, quieran rotar? Hoy por hoy hay un incentivo monetario muy fuerte, pero eso es insostenible. Eso yo creo que se va a quebrar esto de 15 por 15, eso es insostenible. Pero deben haber otros, ¿no? En la encuesta nacional de satisfacción de usuarios en salud, la En Su Salud, que lanzamos desde la superintendencia, Y la que sacamos. desafortunadamente se dejó de aplicar Sí, y es una pues. fuente de información también importantísima para saber la satisfacción de los usuarios, ¿no? Y en realidad parte de los problemas que tenemos es que andamos en un sistema que Oscuro. oscuro, a ciegas, ¿no? Sí. Donde no tenemos información suficiente. Infortunadamente, ese es un ejemplo típico de falta de institucionalidad. Es una cosa rara, es como que se va alguien, llega uno nuevo y en vez de seguir construyendo sobre lo bueno, no, todo está mal. Hay que volver a reinventar el Perú.
cada año. De verdad yo no termino de procesar esos conceptos, ¿no? Mm, La falta de institucionalidad posiblemente sea la peor carga que tenemos como país. Posiblemente, sí. en mi opinión, digamos, discreta, ¿no? Digamos, no se puede construir y hacer políticas públicas con cambios tan permanentes y empezando desde cero cada Imposible. año. Entonces hablábamos de la En su salud, que la hicimos 3 años, 2014, 2015, 2016. Nunca más se volvió a hacer. Se hace con el INEI. El autor Y para las personas intelectual. que analizamos el sector, realmente extrañamos la encuesta para poder hacer seguimiento a dónde compran los pacientes los medicamentos, a cuál es el tiempo de espera, la satisfacción que tienen, ¿no? Es fantástica. Lo único que hay que hacer es agarrarla y Y volverla a volverla a aplicar. aplicar. No hay que cambiarle ninguna pregunta ni nada, porque es tan vigente como hace 10 años atrás. En esta En su salud, que es una encuesta ómnibus, está muy bien hecha, las mediciones se hacen con un cronómetro, los pacientes aceptan. De verdad, no es porque haya sido obra de su salud, pero me encanta, es de las cosas muy buenas que se pudieron hacer. Hay un capítulo aparte para médicos y enfermeras, que poco se ha comentado. Y en ese capítulo para médicos y enfermeras les preguntamos por qué están en la región, qué hace falta para que se queden en la región, por qué se irían y dejarían la región. Y es muy ilustrativo, Yanis. Yo te sugiero que entres a En su salud y veas es la parte 5, la parte Ujú. 4 o la parte 5, la última parte. Y Haznos un poquito de spoiler. ¿Cuáles eran los principales resultados? mira, la mayor parte de los médicos respondían diferente de las enfermeras, ¿no? Las enfermeras tenían más tendencia a quedarse y se adaptaban mejor de manera local. En cambio, los médicos se cuestionaban el futuro de sus hijos Ujú. y el futuro de su construcción familiar, porque habían ido a regiones cuando estaban solteros y se habían quedado 2 años o 3. Entonces, recuerdo mucho una respuesta que creo que obtuvo como el 30 o 35% a favor y tenía que ver con mi principal miedo es desactualizarme, porque acá no tengo dónde aprender, dónde estudiar, de quién aprender. Sí, Claro, comparto con mis seguramente. compañeros, pero no tengo algo, digamos, que me pueda seguir nutriendo. Y los médicos somos unos, digamos, comprometidos con la mejora continua y comprometidos con el aprendizaje, porque así nos entrenan desde la universidad. Y seguramente en muchos lugares ese era el único médico que estaba en el establecimiento de salud. Entonces, efectivamente, está, digamos, un poco más limitado en su capacidad de Sí, aprender y sí, actualizarse, sí. ¿no? Bueno, afortunadamente el único médico o dos médicos eran básicamente los hospitales 1, 2. eh, para los oyentes, los hospitales se dividen entre los que tienen camas y los que no las tienen. Los que tienen camas son nivel 2 y nivel 3 y los que no tienen camas se llaman nivel 1. Y dentro del nivel 1 hay ciertos establecimientos que solo tienen un médico o 2 médicos o un equipo de salud y suele ser el serumista. Pero el serumista va por un año. Es un médico que recién se ha graduado y sabe que termina y luego va a definir su futuro, ya sea que se vaya a un residentado, de repente se va a formar fuera, en fin, tiene muchas posibilidades, ¿no? Yo te hablo de médicos en establecimientos de nivel 1, 3 y 1, 4. Los que ya viven ahí, los que ya se compraron la casa, tienen un hijo que nació en Sullana o que nació en, no sé, en Ayacucho. Y la principal angustia de los médicos es cómo me voy a seguir formando, de quién voy a aprender. La razón por la que quiero dejar esto e irme a Lima es porque allá hay más posibilidades de entrenamiento, de capacitación, no sé qué. Entonces, a la pregunta de qué deberíamos hacer para que te quedes,
y continúes trabajando en Ayacucho y además estés feliz. Ayacucho como Puno, como Madre de Dios o como Iquitos, ¿no es cierto? Como Loreto. Y la respuesta es, yo quisiera tener 15 días o 3 semanas garantizadas en el año para rotar por mi especialidad en un hospital de Lima. Y mira que eso es Y eso es algo tan fácil de poder tan... lograr. gerencia. Gerencia, Eso es totalmente gerencia. gerencia. Y Sí, beneficioso para todos, ¿no? absolutamente, absolutamente. Entonces, no es que todo el mundo quiera trabajar en Lima, es que a pesar de que tenemos un país descentralizado, Lima es como la kriptonita, es una cosa terrible. No hemos aprendido a descentralizarnos con mucha potencia para nuestro nivel médicos. Y las enfermeras también respondían, ¿ah? Las enfermeras también respondían algo muy interesante. Entonces, a donde quiero ir es a que en su salud, que no ha continuado en estos años, nos permitió visualizar una realidad metiendo el dedo. A ver, ¿qué cosa hay detrás? De verdad, ¿cuánto se demora una persona en llegar de su casa al hospital? De verdad, ¿cuánto tiempo espera hasta que lo llama, digamos, el médico para la atención? De verdad, ¿cuánto dura una consulta? Y dura entre 10 y 11 minutos en promedio. Entre 10 y 11 minutos. ¿Está bien o está mal? Será materia de análisis, pero tenemos el dato. Y que no se haya continuado es una clara muestra de la falta de institucionalidad que tenemos en el país. No solamente en salud, también lo he visto en educación y lo he visto en otras ramas en las cuales me considero una ciudadana más de a pie y leo los periódicos y veo los noticieros y digamos, escucho las declaraciones de los políticos a cargo, ¿no? Flor, hemos dicho entonces que una de tus primeras acciones sería lograr mayor acceso a los medicamentos a través de estrategias como farmacia vecina. Sí. Otro tema que preocupa es el acceso a un primer nivel que resuelva, ¿no? Que uno vaya a ese establecimiento cercano a la casa y que en ese establecimiento pueda encontrar al médico, pueda encontrar a la enfermera, pueda efectivamente tener sus medicamentos, tenga historia clínica electrónica y tenga una ruta de referencia y contrarreferencia. ¿Qué medidas podemos tomar para poder empezar a mirar de otra manera ese primer nivel de atención que debería de resolver hasta el 85% de las enfermedades que tenemos los peruanos? El kit es hacerlo resolutivo y que las personas, los ciudadanos, sientan que tienen la respuesta. Al día Dices de tú, hoy, la respuesta del médico, de los profesionales de la salud. respuesta del sistema en el establecimiento que está en su distrito o está 2 distritos más allá y que corresponde al primer nivel de atención, ¿no? Ujú. Porque si yo soy una señora que se dedica a la costura y necesito cambiar anteojos y voy a mi establecimiento del nivel 1, 2, no hay quien me pueda medir la vista, ¿no es cierto? O necesito una evaluación especializada con hemoglobina glicosilada. Tiene que tomar la muestra y mandarla no sé dónde, o de repente no toman la muestra. Entonces, no hay respuesta. Ah, no quiero sonar extraña, ¿no? Pero a mí me parece que deberíamos repensar el primer nivel de atención. Y cuando decimos que tiene que ser un primer nivel de atención resolutivo, me gustaría incorporar en esa definición los establecimientos de nivel 1 y nivel 2. Y en vez de hacer el quiebre de 1 por acá y 2 y 3 por acá, hacer el quiebre de 1 y 2 por acá y el 3 por separado. Y me encanta esa idea porque la gente no necesita pues un trasplante todos los días, ¿no es cierto? Ya.
pero sí necesita resolver una cesárea, necesita resolver una colecistitis aguda, crónica calculosa, necesita resolver un quiste ovario a pedículo torcido, necesita resolver una apendicitis. Ya. Y eso se hace en un establecimiento de nivel 2. Con Entonces, cirugías ambulatorias o puede ser o hospitalización de de corta noche. estancia, Ujú. 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, el primer nivel de atención, así como está hoy, con esta lógica de 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, entendiendo como 1-1, 4.000 de los 8.000 establecimientos son 1-1 y no tienen profesional de la salud. Habrá que pensar algún propósito para ellos. Con esa capacidad resolutiva nunca vamos a tener un primer nivel de atención respondón, digamos, ¿no es cierto? Que cuando viene la demanda, caramba, estamos en condiciones de satisfacerla. ¿Qué cosa creo? Creo que hay que repensar este asunto. Y creo que hay que incorporar los establecimientos en nivel 2-1, todos, y posiblemente algunos 2-2 ya hay que entrar con gerencia a hacer el análisis técnico, ¿no? Para que sean capaces en grupo de dar la respuesta. Un intento de esto son las redes integradas de salud. Me consta que hace unos meses atrás, hasta hace unos meses atrás, no sé si continuará, la Dirección de Aseguramiento e Intercambio Prestacional estaba impulsando muchísimo redes integradas, muchísimo. Hay una red integrada que se viene trabajando en Villa El Salvador. Hay 220 o 225 que tienen resolución de creación y disculpa si suena raro, pero que yo sepa no hay más. No hay más. Y venimos hablando de redes integradas 15 años. 15 años, ¿no? Es difícil, es complicado, es complejo. ¿Por qué? Porque no hay institucionalidad, porque los avances no se respetan, porque no se sigue construyendo. Financiamiento. Pero claro, claro que teníamos financiamiento. Entonces yo creo que hay que repensar el primer nivel y dotarlo del establecimiento 2-1 y en algunos casos seguramente 2-2. Y ahí hacer el quiebre, porque la alta complejidad es apenas el 5% de la demanda. Apenas el 5% de la demanda. El otro 85-90 está entre el primero y segundo. Entonces, construir esto implica, primero, la voluntad política. Si no hay voluntad política, y en el caso de los gobernadores regionales, hay que tener voluntad política de hacerlo. Y van a haber problemas. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Sí. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero se puede hacer. Eso es un primer nivel de atención resolutivo. Yo acabo de regresar de Barcelona con mis estudiantes. Seguro tú has tenido la oportunidad de conocer el CatSalut, ¿no? El modelo catalán de salud que es pues considerado de los mejores, digamos, ¿no? Es de los mejores incluso en España, ¿no? Sí, incluso en España, sí. Y voy todos los años, ya hace como 10 años que voy y siempre me sorprendo y aprendo más y aprendo más. Y este año he venido absolutamente convencida. ¿Cuál es el éxito del CatSalut? Esa diferenciación. Su primer nivel de atención incluye hasta el sociosanitario. Ya, nosotros de repente por ahora no podemos pensar en el sociosanitario. Es verdad. Pero, digamos, toda esta red primaria cuenta con establecimientos de salud y con el médico ambulatorio, el médico de familia, el centro ambulatorio, etcétera, y todo se resuelve ahí. Ahí. Nosotros vamos siempre al hospital de Mollet, que es un hospital que está a 15 minutos de Barcelona, y que es, y por eso los llevo a mis estudiantes para que piensen y se sitúen en la realidad. Y la realidad es el primer nivel de atención entendido resolutivo, entendido como juntar primer y segundo nivel, y cada vez estoy más convencida de eso. ¿Qué quieres que te diga? Muy bien, porque efectivamente necesitamos que los pacientes vayan y se les resuelvan
los problemas de salud, ¿no? Flor, creo que estamos llegando al fin. Déjame hacerte un par de preguntas del público que nos sigue a través de Facebook. Marco Chiape Gutiérrez nos pregunta, ¿qué se necesita hacer para automatizar el servicio de citas? Él dice, una vez realizada la cita médico-paciente, se debe generar la siguiente visita en 4, 5 o 6 meses, de acuerdo con el médico y la entrega de medicamentos. Y así no va a ser un calvario tener que obtener la cita y habrá más recursos humanos que puedan destinarse a otras áreas. Bueno, hay algunos esfuerzos que se vienen haciendo por automatizar citas, en particular desde salud. Y yo creo que eso se va a extender hacia los establecimientos del sistema público. Me refiero en particular a los hospitales del MINSA aquí en Lima Metropolitana, ¿no? El señor tiene razón y creo que ha hecho un comentario con bastante sensatez. No Especialmente debería, para los crónicos, ¿no? Que efectivamente tienen que recoger medicamentos cada 3 meses. pero no debería ser un programa refil como lo hemos comentado. O sea, el Sí. crónico debería, algo así, con cargo a repensarlo, ¿ah? El paciente crónico debería ser inscrito automáticamente en el programa por default. Si alguien no quiere, tendría que venir al hospital y decir yo no quiero. Pero por default, si tiene más de 60 años, si tiene un diagnóstico crónico, ese diagnóstico crónico lo ancla al programa de atención a domicilio. El programa de atención a domicilio debería ser manejado por un médico que evalúa al paciente cada 2 meses o 3 a lo largo del año y control de enfermería. Control de enfermería en visita a domicilio, entrega de medicamentos, que si no es a domicilio será en la farmacia más cercana, siempre con el registro, o sea, tiene que haber un elemento trazador, eso será cuestión de hablar con los ingenieros informáticos, y laboratorio de acuerdo al perfil del daño que tenga, digamos, también a domicilio, ¿no es cierto? Si el paciente tiene algún otro daño colateral que no pueda ser manejado por el médico internista o por el médico general o por el médico de familia, entonces debe ser, digamos, registrada su cita no por el paciente, sino el mismo sistema. El sistema debería darle la cita con la prioridad, dependiendo de la prioridad del caso. Entonces, no es que el paciente está suelto y abandonado en su comorbilidad. Yo soy hipertensa, pero además puedo haber tenido, no sé, cáncer hace 3 años y me toca mi control. ¿No es verdad? Listo. Entonces, el que debe darle la cita es el sistema que es responsable del paciente. ¿Quién es el sistema responsable del paciente? El que le está manejando la comorbilidad. Claro, Entonces, en realidad el hecho de tener un seguro lo que hace es que el seguro debe ser el responsable de resolver el daño. es por ley el responsable, es por ley. Claro, Es pero por lo que ley. pasa acá es que, bueno, no hay cita y te dejo abandonado, ¿no? Lo que pasa es que este problema es multifactorial. Entonces, claro, uno puede tener un par de ideas para hacer sugerencias y plantear una solución, pero arreglas por acá, se desarregla por allá, ¿no? Entonces, esto merece, otra vez, gerencia. Gerencia, que Hay sea que importante. fotografiar el proceso, hay que levantar bien, hay que hacer el journal Del paciente. paciente, el customer journal, ¿no es cierto? Y hay que ver dónde están los puntos de dolor. Y, ¿qué es eso? Gerencia de Resolver. operaciones. Mira, hay otra pregunta de Javier Francisco García Lozada. Parece que el tema de citas preocupa mucho. ¿Por qué debo de esperar tanto para una cita? Y pregunta, ¿el director del hospital tendría alguna responsabilidad penal si yo fallezco antes por su inoperancia nefasta? Bueno, esa es una pregunta seguramente para un muy buen Abogado. abogado. Yo no estaría en condiciones de responder específicamente si tiene una responsabilidad penal, pero lo que sí va a tener es una responsabilidad administrativa, ¿no? Ahora, otra vez, el director está acá
el sistema de entrega de citas está por acá. Y en el medio hay gerencias intermedias, gerencias de primer nivel, jefes de turno, jefes de guardia, etcétera, ¿no? En estos recorridos a veces se diluyen, como en cualquier organización que es tan frondosa, las responsabilidades. Sin embargo, la responsabilidad es la fuente de la autoridad. Uno tiene autoridad porque es responsable por algo. Así que si algo está mal acá abajo, uno tiene Hay que ir que escalando. escalar y ver quién es el que ha asumido el reto, digamos, de la funcionalidad de esa organización, ¿no es cierto? Porque una organización no es más que un grupo de personas con un propósito común que desarrollan tareas en conjunto. Eso es, en resumen simple, de una organización. Un hospital es igualito, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no sé si va a tener, yo creería que no, pero habrá que consultar. Pero en todo caso, administrativa de todas maneras. y tenemos que avanzar en la automatización del servicio de citas y de dar citas de Sin manera duda. más simple. Como en la pregunta anterior, yo sé que se está avanzando en esa automatización. Ahora, no quisiera que haya, digamos, como una confusión, porque una cosa es que la cita sea automática y otra cosa es la oportunidad de la cita, ¿no? Entonces, digamos, hablar de acceso, oportunidad, calidad, disponibilidad y aceptabilidad es el concepto completo que creamos en la superintendencia cuando hablamos de los derechos en salud. Claro, derechos en salud, la gente ni sabía. Era tan difícil, Yanis, hablarle de derechos a gente que no sabía que tenía derechos. Ellos creían que era más bien un favor que los atiendan y más bien... No, yo me acuerdo una vez también estaba otra vez en el norte, en un hospital chiquito de nivel 2.1 y había un solo pediatra, ¿no? Entonces te puedes imaginar un solo pediatra. Muy demandado. Las colas eran terribles y además no sé qué, ¿no? Y entonces yo me fui así vestida normal, con un pañuelito en la cabeza, sentada. Quería ver, hay que meterse a ver, hay que sentarse con el paciente, ¿no? Y había una señora sentada al lado mío con una receta, ¿no? La receta tenía 3 medicamentos para el bebé y no sé qué. Ya, muy bien. Entonces, de repente la llaman de la farmacia y le entregan 2 y le dicen que espere a ver si le consiguen el tercero. Y viene y se sienta, ¿no? Y le digo, ¿cómo le fue en la farmacia? Sí, muy bien, me han dado 2 medicamentos, pero van a decirme si hay el tercero. Y si no hay, le digo, ¿qué va a hacer usted? Paciente CISA, ¿qué va a hacer usted? Bueno, lo compraré porque ¿qué hago, no? ¿Y no le parecería mejor hablar con su médico y decirle, de repente le cambia el medicamento, le da un equivalente, ¿no? Ay, no, señorita, ¿cómo voy a ir a molestar al doctor y si se molesta conmigo? Y ahí seguimos conversando ya de otra cosa, ¿no? Entonces, hay que vivir la realidad de los pacientes. Hay que estar con ellos, hay que sentarse con ellos. Lo que piden es totalmente razonable. Y esto, digamos, es una experiencia que capturamos ya desde la época de la superintendencia y por eso hablamos de que los derechos en salud se expresan con acceso, oportunidad, calidad, disponibilidad y aceptabilidad. Y esa fue la... Muy la interesante. lógica, ¿no? Llegamos al final y tenemos algunas preguntas que queremos hacerte en una suerte de ping-pong de respuestas muy rápidas. Bueno, trataremos. Si pudieras convencer a todo el Perú de leer un libro, ¿cuál sería? Conversación en la Catedral, de Vargas Llosa. Si pudieras cambiar una ley, ¿cuál cambiarías? Bueno, creo que haría el esfuerzo por mejorar la ley del financiamiento del aseguramiento en salud que salió en el año 2012 o 13. Creo que
han pasado los años y necesitamos algo más actualizado. Y esa ley lo que te permitiría sería que el seguro integral de salud funcione efectivamente como un seguro, Absolutamente. ¿no? Me has leído la mente. Sí. Si pudieses retroceder en el tiempo e impedir un momento de nuestra historia reciente, ¿cuál sería? Hasta el año 2016, el país parecía relativamente ordenado. Algo pasó. Y desde el año 2017 hasta el año 21 tuvimos un presidente por año. Esto no era un país, era un club. Eso es lo que era. Y eso no está bien. Eso habla muy mal de nosotros incluso como ciudadanos. ¿Qué pasó? Bueno, hay muchas tesis, ¿no? Muchas tesis que explican qué fue lo que pasó en aquel momento. Y que sin duda terminó con la elección de un ciudadano como presidente que no contaba con las credenciales, como nos pasó hace 2 años, ¿no? O 3. 3. Me gustaría que no se hubiera tenido que vivir eso. Compártenos una opinión impopular, algo en que la mayoría de los peruanos parecieran estar de acuerdo, pero tú no. A ver, cuando uno mira las estadísticas del INEI, preocupado por ver el tema de por qué los peruanos van a la farmacia a comprar medicamentos. ¿Por qué el 40 y tantos por ciento? Y además hace años que está ese porcentaje, no es de ahorita, ¿no? Y uno hurga un poco en eso y dice, no, porque no tengo tiempo. No, porque no conseguí la cita. No, porque ya tengo la receta. Ya me dieron la receta. Entonces, ¿para qué voy a ir? Ya la repito nomás, ¿no? No, porque esto es una cosa banal y se va a resolver. Yo creo que cuando alguien tiene alguna dolencia, debe tener una respuesta profesional, porque solo un profesional de salud, concretamente un médico, eventualmente una enfermera o cualquier otro profesional de salud, odontólogo, etcétera, que están en trato directo con pacientes, están entrenados y en la capacidad de saber si ese dolor simple de cabeza en realidad se puede asociar a un golpe que hubo hace 2 días y lo que está sucediendo es una hemorragia subaracnoidea. Sumamente importante. Entonces esto de ir a la farmacia, no tengo nada en contra de las farmacias, son una oferta de bienes como cualquier otro y me parece bien y tienen que estar, son parte de la economía de la sociedad, etcétera. Pero si uno tiene una dolencia, debería tener la oportunidad y de ahí la importancia de desarrollar con mucho entusiasmo, digo yo, y sin ninguna vergüenza el sistema de teleconsulta, ¿no? Telemonitoreo, el sistema de telesalud, que el Ministerio de Salud, hay que reconocerlo, lo está impulsando con muchísima fuerza. No es momento de siembra y ya en algún tiempo más vendrá la cosecha. Eso esperemos. Muchísimas gracias, Flor, por esta conversa tan nutrida y los invitamos a ver los otros episodios del podcast de Propuestas del Bicentenario. Muchas gracias.